Hola, 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 muy pero muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa de Corazón y Pincel, programa número 13, acá estamos, así que bueno, mi nombre es Marcelo, para todos aquellos que aún no nos conocen. Y mi nombre es Ana María. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días a José. Buenos días a todos los que siempre se conectan aquí en Radio 33 TV. Y hoy tenemos un programa que en lo personal me toca mucho en mi corazón. En el programa pasado veíamos cómo el verbo, hablábamos de Jesús es verbo no sustantivo, de que en el verbo es esa luz, habita ese ser que nos dio vida a todos nosotros, que el verbo, esa fuerza, esa luz de la que el vástago, de donde salió su voz para crear a toda esta humanidad, para crearnos a todos nosotros. Porque nosotros estábamos en el pensamiento, en el corazón del Padre, como una semillita de luz. Y bueno, y en el programa de hoy que se llama Arrepentíos, traíamos también como en el programa pasado hablábamos de Ricardo Arjona, como en esa hermosa canción dejó plasmado quién es realmente Jesús. Encontramos a otro músico y también cantante que se llama Germán Barceló con su canción Antes de Nacer. Esta canción es muy hermosa, búsquenla porque nos lleva a comprender más cómo era este origen que les hablábamos en el programa pasado del verbo, cómo nosotros estábamos contenidos allí en el Padre Eterno desde esa preexistencia, que ese es nuestro verdadero origen. Entonces, les voy a leer un pedacito de la canción para que se comprenda, o sea, lo que les quiero contar, de lo que les hablamos de este origen y cómo este cantante Germán Barceló lo dejó plasmada en esta hermosa canción. Este es un pedacito apenas de la canción. Dice, antes de nacer ya te había pensado. Fue mi inspiración, mi sueño darte vida. Supe que contigo haría maravillas. Antes de que yo creara las estrellas, puse en ti mi luz y te formé con ellas. Imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Esto se siente es la voz del Padre, cómo su amor nos dio vida, nos dio toda su luz. Él mismo se metió en nuestro corazón, nos formó, nos creó un corazón, como dice este cantante en este párrafo. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Ahí está, esos secretos de la vida, de las leyes eternas que rigen a toda la vida, a todos los mundos, todos los sistemas, todos los planetas, todas las humanidades, están guardadas ahí en nuestro corazón como un tesoro, esperando para que todos nosotros lo descubramos. Marce. Bueno, realmente es una canción muy hermosa, nosotros que la conocemos, sabemos que es muy, muy bonita, te toca mucho, muy, muy profundo. Y hablamos un poco de lo que hablábamos el otro día con respecto a la canción de Arjona, ¿no? Cómo el Padre nos pide permiso para hacer esos instrumentos de Él, para, como en este cantante, poder haber expresado en una canción tanta sabiduría, tanta profundidad, tanto amor, ¿no? Porque es una canción que, wow, es impresionante y ahí se nota el padre escribiendo ahí las letras de la canción. Sí, ese momento en que fue él inspirado por el mismo Padre para escribirla. Para escribirla, ¿no? Que es un poco como hablábamos nosotros. Yo a veces, yo mismo me sorprendo a veces cuando termino de plasmar una pintura o termino de escribirla y plasmarla y digo, wow, ¿dónde salió esto? Y bueno, está en el corazón. Y bueno, y como decía Anita, vamos a hacer sobre lo que ella, el pedacito ese de la canción que ella leyó, dice, ¿no? Antes de nacer ya te había pensado. Entonces yo lo voy a ir acompañando con un sentir. Antes de todo, el Padre Eterno ya nos había creado en su pensamiento luz. Después dice, fue mi inspiración, mi sueño darte vida. El Padre Eterno, inspirado, creó su sueño en la realidad de nuestras vidas y nos otorga ese primer talento, la vida.
que el Padre Eterno nos regala, justamente. Supe que contigo haría maravillas. El Padre sabe de que aunque aún vivamos dentro del engaño del maligno, venceremos y pondremos en marcha las maravillas que el Padre nos encomendó, pues todo está en nuestros corazones. Antes de que yo creara las estrellas, puse en ti mi luz y te formé con ellas. Somos luz, como las que vemos al mirar las estrellas del cielo, y somos creados con ellas mismas, con esa misma materia prima que el Padre Eterno creó, esa luz insondable y medible. Y donde también Benjamín Solari Parravicini en una profecía dice que la teoría de Darwin, la teoría del mono, dejará de ser, y el hombre sabrá que vino de las estrellas. En otra partecita dice, imagine tu voz en medio del silencio. En el mismísimo silencio de la creación, el Padre ya escuchaba nuestras vocecitas de niños felices, jugando y siendo dulces niños. Y el último dice, puse un corazón donde contarte mis secretos. Es ahí, en tu corazón, la reunión con el Padre Eterno. No es allá, en templos e iglesias de rocas. La reunión con el Cristo es orar. Lo que hablábamos la otra vez en programas anteriores, es hablar, tener una charla agradable con el Padre en nuestro corazón. Entonces me tomé este atrevimiento de justamente darle como mi sentir a ese párrafo, a esa canción, y que hoy no se las voy a cantar, corremos peligro, pero búsquenla, traten de ver la introducción que tiene esa canción. Es una canción, toda, búsquenla en las redes, es una canción muy bonita, tiene una introducción que te hace viajar muy profundo dentro de tu corazón, el universo, es una belleza, así que de nuestra parte, bienvenidos. Bienvenidos. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Por eso hoy quiero escribir, dibujando mi sentir que brota como manantial y aliento de resurrección. Yo soy el verbo creador que creo con amor y como alas de cóndor expandió. Y le doy vuelo a mi imaginación, pintando, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel, pintando, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel. Bueno, bienvenidos de nuevo y bueno, ya entrando en el tema, en lo profundo, nuestro programa de hoy se llama Arrepentidos. Y esto vamos a hablar hoy de un hombre muy grande en medio de nosotros, pero muy chiquito en su corazón, en su humildad, por su humildad. Y es de Juan el Bautista, el preparador del camino. Se llama así porque él le preparó el camino a Jesús en su época, cuando andaba predicando en el desierto, cuando llamaba a todas las personas para que se arrepintieran, eran preparándole el camino para esa llegada de Jesús, empezar a él su ministerio, empezar a él a enseñar ya a hablar. Entonces, José, ¿nos ayudas con el primer cuadro, por favor? Ahí está. En esa imagen, ¿cómo vemos cómo Juan cuando estaba bautizando a Jesús en esa época? Entonces, Juan fue un hombre como nosotros.
Él fue un hombre llamado por el Padre Eterno para mostrar, para enseñar de la luz. Juan fue el único profeta que llegó a la medida del verbo, de ese verbo que hablábamos en el programa pasado. Él fue el único, entre todos los profetas que tuvimos aquí en la historia de nosotros, fue el único que llegó a esa medida de sentir el verbo, de unificarse con él. Por lo tanto, entonces, Juan tiene el 35% de la sabiduría y conocimiento de esa luz del verbo. Él fue enviado, como le decía, por el Padre Eterno para dar testimonio de esa luz que contiene Él en su corazón, y vino para enseñarnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta también de esa luz que contenemos así como Él lo tiene, para que creyésemos de esa luz que contenemos por Él. Entonces, para que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo, de poder llegar a esa medida de verbo, porque nosotros contenemos esa fuerza de ese mismo origen de que mismo Juan viene, también lo contenemos nosotros. Entonces quiere decir de que nosotros también debemos llegar a hacer ese trabajo en nuestro interior para llegar a esa medida de verbo como Él lo hizo. Pero entonces Juan viene a dar testimonio de esa luz. No es que Él fuera la luz, sino que vino a dar testimonio de esa luz. Y Juan, entonces en Mateo 10:2, hay una partecita donde nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos es cuando Él empezaba a bautizar a las personas en el Jordán, cuando los llamaba a que se arrepintieran, que dejaran atrás todo ese viejo hombre, que dejaran atrás todas esas viejas costumbres. Y también les hablaba, hay una profecía, y es el tiempo en el que estamos viviendo, de que, como se muestra también en ese cuadro, igual Marce ahorita también se los va a explicar más ahora, pero se ve un hacha cortando toda la raíz de lo que nos ha dañado y nos ha pretendido robar nuestra luz. Y esto nos lo muestra en Mateo 3, 10, 12. Se los voy a leer. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí Juan nos invita a que nos arrepintamos en nuestro corazón. Debemos dejar atrás entonces todas esas actitudes, todos esos pensamientos de odio, amargura, tristeza, resentimiento, todo ese desamor que mantenemos muchas de nosotros. Estamos trabajando en eso para dejarlo, pero en tantas personas afuera, tanta intolerancia y tanto desamor que hay, porque eso es lo único que nos hace daño a nosotros, eso es lo que nos enferma, eso endurece nuestro corazón como una roca, nos aleja de la luz. Entonces no nos deja acercarnos a ese reino preparado desde la preexistencia para todos nosotros, porque ese reino, como lo decía Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque el Cristo, Jesús, estaba caminando en medio de nosotros, y Él se lo decía en ese tiempo porque estaba anunciando de que vendría Jesús a estar en medio de nosotros para enseñarnos de ese reino. Pero no se dieron cuenta, no le entendían que el reino era Él, era Jesús. Por eso Él decía: arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado a vosotros. El reino ya estaba por llegar y hacer presencia en medio de todos. Pero las personas no entendieron y no se dieron cuenta que tenían a el mismo Dios frente a ellos. Entonces, eso pasó en ese momento, pero es trayéndolo también a nosotros, aplica también para nosotros. Y Juan, desde su voz, desde su fuerza, sigue
clamando en el desierto, que es nuestro corazón. Ese ha estado en desierto porque no hemos reconocido la fuerza, el Cristo que mora ahí en nuestro corazón. No lo hemos reconocido en nuestro corazón y por eso es que está como un desierto. Pero Juan está allí hablándonos, clamándonos, diciéndonos, llamándonos para que nos arrepintamos y dejamos atrás esas viejas actitudes que solo nos dañan, que solo nos alejan y que vuelven el corazón tan duro, tan orgulloso, porque con un corazón endurecido no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces es ablandarlo, es sacar todas esas capas de dureza, es sacar todo ese resentimiento, todos esos odios, todo lo que ustedes puedan o que hayan vivido de cosas, actitudes, de pensamientos, de situaciones, de dolor, de angustia. Nada de eso es origen para nosotros, viene desde el origen para nosotros. Todo eso ha sido por causa de la rebelión, de la manipulación que nos ha llenado esta rebelión, que ha manipulado nuestro corazón, llenándolo de todos esos odios y resentimientos. Marcelo. Sí, qué importante eso que acabaste de remarcar ahora a lo último, de ese desierto. Porque ahí donde yo siempre digo que uno tiene que empezar a tomar las palabras de Jesús, en este caso las palabras de Juan, y empezar a darle más profundidad y dejar de tomar las palabras de una forma, como digo siempre, lineal, ¿no? Porque, a ver, uno dice desierto y automáticamente uno se imagina un desierto, de arena, ¿no? Lo que conocemos como desierto. Pero en realidad el peor desierto que puede tener un ser humano es su propio corazón. Si ese corazón está convertido en un desierto, está convertido en arenas que no generan vida, que no brotan plantas, que no tienen un caudal de agua transparente para poder beber, para poder llenar sus minerales. Digamos, si nuestro corazón, justamente, mire, acá tenemos el librito que siempre nos acompaña de Mi Eterno Corazón. Si nuestro corazón no tuviera esa fluidez de agua como muestra acá, lo acercamos un poquito a la cámara, como muestra acá, si no tuviera esa fluidez de agua, esa agua de vida, que es la que Jesús le ofrece a la samaritana, quien beba de esta agua jamás tendrá sed, esa agua es el conocimiento, ¿no? Quien beba del conocimiento que el Cristo en Jesús bajó a la tierra a enseñarnos, no tendrá sed. Quien siga tomando del agua del pozo de Jacob, del agua de las mentiras, seguirá teniendo sed, tendrá ese corazón como un desierto. Entonces, qué importante es cuando uno empieza realmente a romper estructura y darle profundidad a las cosas de otra manera, ¿no? Y como decía Anita, Juan es el preparador, es el que vino en su momento anunciando la llegada del Cristo, enderezar los caminos, decía, ¿no? Salir de esos caminos torcidos de vida. Pero Jesús nos dijo que vendría con nombre nuevo. Y si vendría con nombre nuevo significa que va a haber de vuelta un mensajero que lo va a anunciar. Así que estamos hablando de que Juan vuelve a estar con nosotros. Pero esta vez, como decía ahí Anita en el dibujo, ¿no? Que estaba el hacha, esa hacha que está ahí, a pie de la raíz para ser cortado. Todo árbol que el Padre no plantó va a ser cortado. Y en esa pintura yo hago un árbol figurativo, que es un árbol con los que hemos hablado siempre, los 5 poderes que manejan al mundo, ¿no? Lo de la estatua de Nabucodonosor. Entonces ese hacha está ahí ya afilada, y Juan ya viene directo a cortar esos árboles. Ya no hay más tiempo. Cuando Juan venga, esos árboles que no plantó mi Padre serán cortados, tirado al fuego, prendido fuego. Y como dice, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Así que en nosotros está que aprovechemos todo este tiempo que nos queda para realmente hacer ese trabajo de arrepentíos, el que viene a enseñarnos Juan, ¿no? A traernos Juan para que hagamos ese trabajo interior. Y tenemos que cortar esos árboles primero nosotros, esas raíces que no son de luz, que son de oscuridad, que han estado allí en nuestro interior, que ha hecho que estemos
vacíos, que nuestro corazón esté como una roca. Debemos entonces sentir esa fuerza de Juan, de esa voz, de su voz de arrepentimiento, que nos llama al arrepentimiento para hacer, cortarlas. Pero eso que decís vos recién, Anita, es importante algo. A ver, el trabajo es interno, es en nosotros, primero es en nosotros. Pero, estamos tal vez mal acostumbrados, que es más fácil ver el árbol destruido en el otro que verlo nosotros mismos, ¿no? A veces es más fácil ver el error en otro que en uno mismo. Que está mal, pero también está bien si uno aprovecha. Por ejemplo, yo veo un error en tal persona, lo veo, pero en vez de criticarlo a ese error, digo, a ver, ¿qué tengo yo también de ese error? ¿Por qué me llama la atención el error del otro? ¿Por qué? Porque yo también lo tengo. El otro está siendo un espejo en mi vida. El otro me está mostrando algo que yo tal vez no estoy viendo en mí, pero al verlo en él y tener la humildad de reconocer que yo también puedo tener ese problema, ahí empiezo a trabajar, ahí empiezo a cambiar las cosas. Entonces, siempre hay que estar atento. Señales siempre nos traen de todos lados para que realmente vayamos aprendiendo. Vamos a pasar a una pintura, José. Esta es una pintura que, bueno, justo hice esta semana. La terminé el 6/7/25, que habla justamente de arrepentidos. Justamente la figura principal de esa pintura es una psicografía de Benjamín Solari Parravicini, que es la silueta principal de la pintura, la más grande, y después yo hice un trabajo ahí sobre eso, ¿no? La escritura dice así: arrepentíos, enderezar el camino. Juan, oh nosotros hermanos intérpretes y antorchas, que necesitan más de mi aliento para que no se apaguen. Ahora vosotros, buscadores incansables de la verdad, sondear y buscar sin tregua, para que tengáis en forma perenne la silueta limpia y pura de verdad. Vibración sonora y mágica que llega acompañada de voces de arrepentimientos, de limpias vestiduras, en donde la mano de ningún impostor ha ensuciado su túnica. Pues ser vosotros buscadores de ella, para que os podrás vestir de la forma eterna, la que se visten los tronos y los querubines, pero presentar un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. He aquí Juan el Bautista es quien anunció la llegada del Cristo, es quien nos llama al arrepentimiento, Él que nos pide que enderecemos la senda por la cual caminamos, y es Él quien bautizó a nuestro Señor Jesús el Cristo en el río de Jordán. Pero llegó el momento aquí y ahora de empezar a ejecutar con acción y no con palabrerías untadas de Dios. La tarea de empezar a limpiarnos por dentro de todo lo que ya reconocemos que no es de la luz y que no nos corresponde. Llega Juan nuevamente en estos momentos finales para darnos la oportunidad de seguir corrigiendo, despojándonos de todo lo que no es y salirnos de todos esos caminos torcidos que nos llevan a la puerta ancha de la perdición. Él vestía su vestimenta marrón, color que lo simboliza, y es quien viene como jabón de lavador a lavar todos esos pensamientos bueno, para ser más dulce, de excremento, de oscuridad, de egos que aún siguen en nuestras mentes. Sacarnos ese marrón de perdición y podridumbre y cambiarlos por un bosque lleno de árboles, de troncos gruesos, de un bello marrón y unas copas frondosas de verdes y frutos. Cuando al mirarnos hacia adentro encontremos eso en nuestros corazones. Juan regresa con un hacha bien afilada para cortar desde la raíz todo árbol que no fue plantado por nuestro Padre Eterno. Todo aquel que sigue aferrado al mundo materialista, de la economía, de esas falsas creencias y adoraciones de demonios que se hacen pasar por Dios,
a esos que se dejan engañar por las bífidas lenguas de la política, y aquellos que creyeron en su patria son llevados a las guerras de muerte. Y aquellos que dejan llenar sus cabezas de desinformación y engaños que los medios de comunicaciones, la cual todo tiene y viene de una misma raíz, la del satanismo, la de Lucifer, las que nos mantiene encadenados a su mundo de mentira, engaños y destrucción. Es hora de salirnos de esos caminos que nos llevan a la puerta ancha de la perdición y enderezarnos en el camino hacia la puerta angosta, donde lo lleva el sendero de la salvación. Si en nuestros corazones y pensamientos está ver y estar en la nueva llegada del Cristo, el cual vendrá con nombre nuevo, Ram Ridam. Primero debemos gestar en nuestro corazón esa fuerza de voluntad y amor de Juan el Bautista, que llega nuevamente para anunciar la llegada del Señor. Bueno, en esa pintura justamente la figura, como le dije, la silueta principal es una psicografía de Benjamín Solari Parravicini, que habla del orar, ¿no? Orar humanidad en caos, decía. El fondo de atrás, El fondo de atrás. es la del mensajero divino. El mensajero divino. Bueno, entonces yo utilizando esa imagen, inspirado en esa imagen, profundicé más y muestro, ¿no?, a esa persona que está arrodillada dentro de su corazón, que hace ese trabajo de arrepentimiento, y muestro la imagen de Juan ahí en el río Jordán, apuntando hacia el camino derecho, en el cual todos tenemos que hacer, digamos, salirnos de esos caminos torcidos que nos llevó la vida en todas esas cosas que hoy por hoy ya conocemos, que es el fanatismo, los vicios y todas esas cosas del mundo. Y Juan viene como jabón de lavador, viene como un jabón súper que no se consigue en ninguna casa de limpieza de acá. A pulir el oro y la plata. A pulir el oro y la plata. Viene a limpiar todo, la cabeza, todos esos pensamientos que ya no nos pertenece, todo, a dejarnos limpios, y nos da esa oportunidad de limpiarnos, ¿no? Entonces, ahí en esa pintura justamente muestro eso, ¿no? Como el hacha de Juan ya está ahí, en la raíz de ese árbol, de esa raíz que, como siempre digo, Jesús nos dice que por su fruto se conoce el árbol. Bueno, yo gracias a este conocimiento estoy aprendiendo no solamente a ver el árbol, sino yo ya veo la raíz del árbol. Yo directamente ya conozco esa raíz. Y como sé que esa raíz es podrida, es mentirosa, es tramposa, es asesina, es vengativa, es de ojo por ojo y diente por diente, todo lo que salga de esa raíz, por ejemplo, esos 5 poderes que salen de esa misma raíz, todo es podrido, todo es malo. Así que el hacha de Juan viene a cortar todo eso. Y todos esos árboles podemos ser nosotros si seguimos aferrados a ese mundo de mentiras. Todos esos árboles podemos ser nosotros si no despertamos, si no ponemos esa fuerza, esa voluntad, si no hacemos esa fe, esa fuerza de espíritu nuestra, no la hacemos viva realmente en nuestra vida y nos convertimos en esos árboles marrones, frondosos de copas verdes, de frutos esos frutos del cual quien venga a comer de nosotros, por así decir, se alimente de verdad, se alimente de sabiduría, se alimente de amor, se alimente de alegría. Ser esos frutos vivos que, como decía Anita en el programa pasado, un árbol de manzana no mide a quién le va a dar una manzana y a quién no. Él da manzana y el que se acerque, la arranque y come, se alimenta. Bueno, así tenemos que convertirnos nosotros, en esos árboles de amor, de sabiduría, quien que pueda comer de nosotros una palabra, un gesto, un abrazo, un ejemplo, se alimente y le haga bien, se nutra. Porque uno tiene que aprender de que una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. Es una pintura que más adelante la voy a mostrar. Una cosa es comer. El mundo está acostumbrado a comer y uno a veces, hasta uno mismo, come con la vista. Pero es muy diferente el comer que el alimentarse. El alimentarse de lo que realmente nutre el corazón, de lo que realmente nutre el alma, el espíritu.
A eso estamos llamados. Ani. Así es, entonces, ¿cómo es importante que nosotros, Juan viene como ese Juan, el jabón de lavadores, pero es importante que nosotros hagamos primero ese trabajo en nuestro interior, de cortar con todo aquello que no sea luz, de cortar con todas esas raíces dañinas que solo nos endurecen el corazón, porque cuando Juan venga, él ya viene es a cortar directamente. Él ya viene es a terminar de pulir ese oro y esa plata. O sea, nosotros en nuestro corazón viene a terminar de pulir pequeñas cositas que de pronto nos hicieron falta, pero el mayor trabajo lo debemos hacer nosotros en nuestro interior. Revisarnos a cada segundo de nuestra vida cotidiana, de lo que hacemos en el trabajo, en la casa, en la calle, cuando vayan conduciendo, cuando estén, no sé, caminando, revisarse continuamente, estar vigilantes de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes hacia los demás y hacia nosotros. ¿Cómo están siendo? Si están siendo dañinos, si están siendo nuestros pensamientos maquinando cómo le hago mal al otro o pensando mal porque si el otro me hizo algo que no me gustó, entonces estoy maquinando de pronto cómo le devuelvo con la misma moneda O peor. O que ya no le quiero hablar o pensando con odio o rechazando en nuestro corazón a las personas que nos rodean. Entonces debemos estar muy atentos cómo estamos en esos pensamientos, cómo estamos en nuestro corazón, para que todo eso lo saquemos, porque eso no nos hace bien, eso nos enferma, nos daña el corazón, nuestro ser, lo enferma tanto nuestro espíritu de tanto odio, nos baja mucho a una baja vibración Y que nos deja no es de estancado, luz. nos deja estancado en un quinto impulso. Nos deja estancado, nos hunde, nos vuelve más densos, que toda esa pesadez en nuestro espíritu llega el momento en que se manifiesta en nuestro cuerpo físico, y ahí es donde empezamos con las enfermedades, ahí es donde empezamos a sentirnos mal físicamente. Es porque ha pasado algo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que no nos ha dejado estar tranquilos. Debemos entonces revisarnos a cada segundo cómo estamos para ir cortando, para ir corrigiendo, para que de esa manera vamos siendo más livianos, nuestro corazón se vuelve más humilde, como lo es Juan, se va volviendo más sencillo, más amoroso, y así nos vamos acercando cada día más al Padre. Así nos vamos pareciendo cada día más a nuestro Padre, porque Él nos dice, ser perfectos como vuestro Padre lo es. Entonces, de esa manera vamos llegando a esa perfección. ¿Qué perfección la hemos interpretado en este mundo? En nosotros, de que yo tengo este vasito, tengo el mate, tengo este atril de celular, debe estar así derechito, cuadrado, que todo coincida. Para el mundo de eso es perfección. Pero la verdadera perfección es nosotros librarnos de todo aquello que no es luz, porque la luz sí es perfecta, es pura, es santa, es brillante, y ese es el Padre eterno. Y si el Padre está en nosotros, si el Padre se metió en nuestro corazón, si su misma luz se metió en nuestro corazón, si el Padre creó nuestro corazón para contarnos todos sus secretos, como lo dice la canción de Germán Barceló, entonces es porque tenemos que limpiarnos. Puse en ti mi luz. Puso Él su luz en nosotros. No se puede verter vino nuevo en odre viejo. Entonces, el Padre, esa luz que el Padre puso en nuestro corazón, no puede aflorar, no puede salir si este odre que somos nosotros, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, no lo limpiamos, no lo purificamos, no tratamos de llegar a esa perfección del Padre, pues el vino nuevo de su sabiduría y su conocimiento va a ser muy difícil de que pueda ser vivo y mostrarse en nuestro corazón. Como dice Marcelo, ser esos hombres Cristos caminando, ser ejemplos vivos de esa luz
va a ser muy difícil. Entonces, escuchemos la voz de nuestro hermano Juan, porque es nuestro hermano, porque es igual como nosotros, es de esta humanidad, solo que él reconoció la luz en su corazón, él reconoció el Cristo en Jesús y hizo su trabajo en su interior y escuchó el llamado del Padre para que viniera a ser testimonio de la luz ante nosotros, para que nosotros creyéramos en esa luz que también la contenemos en nosotros. Max. Bueno, y entre todos estos trabajos que uno va aprendiendo, va haciendo, la vida misma a veces te va dando regalitos, y por ejemplo ayer vino un alumno, que hacía rato que no venía, un alumno que quiero mucho, que es un pibe que viene batallando muy duro con esas adicciones de la vida, y en un momento me dice, ¿sabes que te tuve presente siempre? Estoy re contento porque hace ya meses le vengo ganando la batalla, vengo bien y siempre me acuerdo de las palabras que vos me decís, de los cuadros tuyos, de las cosas que hablamos. Y viste, cuando te dicen eso decís, bueno, qué lindo, gracias Padre, porque eso es lo que a uno realmente nos llena. Mis cuadros para mí no representan un valor económico, representan ese valor, justamente esa fruta que él se pudo alimentar un poquito de algo que yo le dije, y que en un momento difícil de su vida, ese alimento que tomó le sirvió para agarrar fuerza, para mirar algo que antes no veía, para darse esa fuerza, esa voluntad. Entonces decís, listo, ese cuadro ya está, ese cuadro se vendió, ya cumplió su verdadero objetivo. Así que, como también cumple su verdadero objetivo, irnos a la pausa. Así es, vamos a una pausa, ya vamos volvemos. A hacer un cuadro de la pausa. Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo, vivo en mi corazón. Por eso hoy quiero escribir, dibujando mi sentir, como manantial y aliento de resurrección. Yo soy el verbo creador que creo con amor y como alas de cóndor expandió. Y le doy vuelo a mi imaginación, pintando, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel, pintando, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel. Bueno, acá estamos nuevamente después de esta hermosa pausa. Gracias José, gracias a Radio 33 TV por siempre darnos este espacio y ayudarnos a difundir este mensaje de nuestro corazón. Y para también difundir nuestro mensaje de nuestro corazón, tenemos números telefónicos. Y las redes sociales. En las redes sociales, en las cuales se pueden comunicar, por ejemplo, al Corazón del Reino, al 115 153 9036, y al de Corazón y Pincel al 115 990 6095, donde muy justamente estaremos ahí respondiendo los mensajes que nos manden, cualquier inquietud, cualquier cosa que quieran saber, también meterse en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, así que cualquier cosita nos mandan un mensajito, se comunican con nosotros y muy contentos estaremos ahí respondiéndoles. Ani. Y bueno, decirles de que también comuníquense si quieren conocer mucho más de lo que hemos estado aquí entregando ya hoy con nuestro programa número 13, porque tenemos talleres, tenemos también momentos de estudiar y no necesariamente tienen que estar aquí en Argentina. Si estás en cualquier otra parte de Sudamérica o estás en Estados Unidos o en Canadá, bueno, hay manera de que te puedas conectar con nosotros para que puedas seguir aprendiendo. Así que no importa dónde estés, solo es que ponte en contacto, escríbenos para que puedas
llegar a los diferentes talleres que tenemos, que son totalmente gratis. No tienes que pagar nada, solo poner tu corazón. Bueno, y vamos con un siguiente cuadro. José, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Esa es. Bueno, este es otro cuadro de Marcelo. Voy a leerles el texto. El arrepentimiento es una herramienta que el Padre Eterno nos entrega por medio de Juan el Bautista, donde en esta imagen les dejo plasmado de que de nada sirve seguir arrodillándose ante monumentos, imágenes de santos, de dioses del dinero y de todos esos falsos poderes que la rebelión utiliza para dominar a esta humanidad. Arrepiéntete, pero desde lo más profundo de tu ser, si ahí en tu corazón, en tu interno, pues ahí está la verdad que nos hará libres, pues como el Cristo en Jesús nos dijo, todo templo hecho por mano de hombre, piedra sobre piedra caerá. El templo vivo somos nosotros si logramos gestar al Cristo en nuestro corazón. Marce. Ani, muchas gracias. Bueno, ese es un cuadro que realmente a mí me gusta mucho. Ustedes ahí verán. A ver, José, la imagen, ¿puede ser? Ahí viene la imagen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy ustedes verán, abajo hay una persona arrodillada, como rezando, pero arrodillándose ante los símbolos del mundo, sobre las iglesias, la economía, la guerra, los medios, digamos, ese hombre que sigue caminando esos caminos torcidos, como hablábamos hoy, ¿no? Y sigue aferrado a ese mundo de mentira, donde ustedes van a ver que tiene sus 7 logosoles, sus 7 chakras, como se conoce normalmente, pero que están opacos, oscuros, que tienen igual todavía esa chispita de luz allá adentro en su corazón, pero que están opacados, oscurecidos, por estar eligiendo justamente esos caminos erróneos, esos caminos torcidos de la vida. Y arriba tienen a esa persona que está arrodillado, orando en su corazón, justamente teniendo esa charla ahí, ese mano a mano con el Padre en el corazón, que logra realmente iluminar sus 7 templos, sus 7 logosoles, y está en conexión constante con el Padre desde su corazón, y a la vez conectado en conexión con toda la creación del Padre. Ese sol ahí fuerte de Miguel que ilumina. Y bueno, y ahí está la diferencia, ¿no? De la persona que logra realmente reconocer los errores, tener esa humildad de meterse adentro y enderezar realmente esa senda, ese camino. Y hay otra imagen, José, ¿puede ser? A ver, ahora vamos a poner otra imagen. Sí. La que sigue. Exactamente, ese dibujo. Ese dibujo yo trato de interpretar lo siguiente. Ustedes fíjense en que es como una cinta transportadora de personas, ¿no? Y el más chiquitito, el que va adelante, en esa cinta transportadora que lo lleva a la boca, que termina siendo la lengua del dragón, de la serpiente antigua, hay uno que saca la espada y la clava, justamente, y frena esa cinta que se lo estaba devorando, ¿no? Frena como ese comer del dragón que quiere comerse su humanidad. Porque justamente ellos, ¿cómo nos quieren? Así como están abajo, esa imagen de ese hombre acostado y desenchufado. Ellos nos quieren desenchufados por dentro. Ellos no quieren que nosotros tengamos esa conexión constante con el Padre. Ellos no quieren que tengamos esa comunicación con nuestros 7 logosoles, con nuestros 7 chakras, con nuestros 7 templos vivos que tenemos por dentro. Ellos nos quieren desenchufados, porque así desenchufado, metido en las cosas del mundo, en la música, en los deportes, en los chismeríos, en todas esas cosas que el mundo te ofrece, nos tienen buscando entretenidos por fuera, porque ellos saben, muy bien saben, el potencial que tenemos en nuestro corazón. Entonces justamente nos quieren así, desenchufados. Entonces ahí ese que clava la espada es Juan. Es Juan el que dice, hasta acá llegaste. Se clavó, basta, la espada de verdad y justicia, como diciendo, hasta acá llegaste, a partir de ahora mi vida la manejo yo. Yo soy dueño de mis actos, yo soy dueño de salir de esos caminos torcidos, enderezar el camino el cual me lleva a esa puerta angosta
y salirme de esos caminos torcidos que me llevan a la puerta ancha de la perdición. Así que a eso nos llama justamente esta pintura, ¿no? A enchufarnos nuevamente con nuestro corazón, con nuestro interior y con el Padre. Ani. Y ese hombrecito que está clavando la espada en la lengua del dragón, no solo es Juan cuando él hizo eso al levantarse y al llegar a esa medida de verbo, cuando él reconoció esa luz en su corazón y puso allí un alto y creció y se unificó y conoció la preexistencia del Padre, de la Madre y el vástago. Asimismo tenemos que hacerlo nosotros, ponernos en pie, pararnos y decir aquí no más, basta. No tiene por qué más manipular nuestro corazón, ni nuestra mente, ni nuestro ser. Nada de nosotros, porque no le pertenece, porque nosotros venimos desde otro origen, del verdadero origen de luz, no del polvo y del barro como nos lo han hecho creer tanto tiempo, y de que salió de la costilla de Adán, salió Eva. No. Eso es una falsa historia que nos han hecho y que nos han contado desde niños. Y que dentro de poco ya lo vamos a contar la verdad. Entonces, asimismo tenemos nosotros que pararnos conociendo toda esta verdad, conociendo toda esta información de lo que nosotros hemos venido compartiéndoles. Todo esto han sido herramientas, todo esto ha sido este conocimiento que nuestros hermanos de otras dimensiones, de otras galaxias, de otros mundos, otras humanidades, mensajeros de Dios, vinieron a enseñarnos para que así como hizo Juan de levantarse, lo podemos hacer nosotros. Pero primero llegando a ese arrepentimiento como Él nos llama. Primero haciendo frutos de arrepentimiento. Así es que vamos poniendo esa espada, poniendo un alto de que ya no nos pueden seguir haciendo daño. Somos nosotros los que ponemos el alto de que ya no podemos seguir actuando como hombres oscuros. Ya no podemos seguir pensando como hombres de esa rebelión. Tenemos que pensar con la mente del Cristo. Tenemos que aprender a pensar como Él. Tenemos que aprender a pensar como hombres de luz. Sentir en nuestro corazón sentir como esos hombres sanos, justos, honestos, porque de eso venimos, del vientre original que es amor, paz y armonía. Así es que nosotros los tenemos que comportar. Y bueno, en algún momento les compartíamos los códigos de la lógica y les hablaba de que nos enseña la actitud de cómo piensa el Padre Eterno, es la actitud del Padre Eterno hacia nosotros. Entonces, nos sirve de herramienta para que así mismo seamos nosotros, pensemos y actuemos así. Así llegamos a la perfección como la perfección de nuestro Padre. Marce. Qué lindo que es todo esto. Qué lindo que es todo esto cuando uno realmente va sintiendo las cosas con el corazón y se va dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Y cuando uno habla de un arrepentimiento, la memoria de uno, y sí, aparecen. Aparecen muchas cosas, aparecen fantasmas, pero ¿a qué voy? No hay que tener vergüenza de reconocerlos. No hay que tener vergüenza de reconocer que me equivoqué. No es de cobarde justamente reconocer el error. Todo lo contrario, es de valiente. Yo siempre he dicho que... ahí la humildad. Ahí la humildad, porque la valentía se convierte en humildad. Porque ¿de qué me sirve tapar? ¿De qué me sirve? Mira, a ver, por ejemplo, un ejemplo conocido. Hace tiempo que en Argentina había un muchacho llamado Ricardo Ford. Y él, multimillonario, y era pero tan pobre que lo único que tenía eran millones de dólares. Porque por dentro era una persona vacía, triste, y que nada lo contenía realmente, ¿no? Entonces, uno debe aprender los verdaderos valores de la vida, y el arrepentimiento realmente es una herramienta que el Padre en manos de Juan nos entrega, para que nosotros tengamos esa charla, ese trabajo interior por dentro de reconocer las cosas
tener esa humildad de decir, a ver, todos nos equivocamos, pero no todos tienen la capacidad de saber pedir perdón cuando se equivocan. Bueno, y de reconocer la equivocación. Y de reconocer la equivocación. Bueno, tengamos esa humildad de saber pedir perdón cuando me equivoco, con mi señora, con mi amigo, con lo que sea. No se nos va a caer ninguna corona, por reconocer, no se nos va a caer ningún anillo por reconocer cuando uno se equivoca. Todo lo contrario, la satisfacción que le da a nuestro corazón cuando uno tiene esa humildad de reconocer un error, te puedo asegurar que es un aliento, es un torbellino de alegría que a uno le genera, porque es hermoso tener esa sensación y sentir, a ver, en una escena de una escena de ¿cómo es Chosen? ¿Cómo es la serie? De Chosen. Chosen. Pedro le pregunta a Jesús sobre el tema del perdón, ¿no? Por otro apóstol que con él mucho no se llevaba, que era el cobrador de impuestos, Mateo. Y bueno, y los dos fueron por su lado a hablar con él con respecto a eso, ¿no? Y decía que el perdón es algo que uno, si siente que se la mandó, por así decir, hablándolo en criollo, uno tiene que ir a pedirle perdón. Por ejemplo, yo me la mando algo con Anita, que le dije algo malo, y digo, Anita, te pido perdón porque me di cuenta que te dije mal esto. El perdón de ella es un premio para mí después. Es un premio que ella me da. Pero yo de mi parte, ya hice mi parte de reconocer el error y pedirle perdón. Ahora en ella está si me perdona o no, si me da ese premio o no. Pero a la vez es un trabajo de limpieza mutua. Por eso digo, no, cuando uno tiene esos rencores con esas personas hace muchos años, que no, porque este me hizo esto, justamente tenía con un amigo, hablábamos de eso, vio pasar una persona que lo puso mal, digo, ¿qué te pasa? No, porque ya está, loco, le digo, soltá eso, no te sirve. Te estanca porque cuando vos me estás hablando que amás a Jesús, que querés a Jesús, y seguís aferrado, estancado a esos enojos por lo que te hizo hace muchos años, no te sirve, le está dando de comer, como dicen ustedes, le está dando papaya de comer al bicho. Entonces desprendamos de todos esos enojos antiguos por las cosas que nos hicieron, perdonemos y dejemos que las cosas fluyan, seamos felices, que hay una justicia que va a bajar y va a ser para todos. Para todo, no nos vamos a escapar ninguno de esa justicia, la verdadera. Entonces, en este tiempo que el Padre nos da, aprovechemos justamente para enderezar el camino, para salirnos de todos esos enjambres de mundo que nos pusieron en la mente y en el corazón, y limpiémonos y hagamos las cosas nuevas. Ani. Bueno, y ahí sigue otra pintura. José, ¿nos ayudas con la siguiente pintura, porfa? Ahí está. Bueno, esa pintura, cuando hice esa pintura hice como un acople en lo que más de uno de ustedes habrá escuchado como la Torre de Babel, ¿no? Entonces yo esa Torre de Babel la convertí en ese árbol justamente. Le voy a leer un pedacito de Babel. La Torre de Babel representa la difusión de las diversas lenguas que hablan en el mundo, y el inicio de algo tan importante para los humanos como la comunicación. También representa el pecado de la soberbia por la voluntad de querer alcanzar el cielo y por lo tanto a Dios, para parecerse a Él. Entonces, en su cabeza, la Torre de Babel era llegar a las nubes del cielo para llegar al Padre. Entonces yo en esa pintura justamente simbolizo a ese árbol como esa Torre de Babel, que a la vez, a medida que la gente va subiendo, la entrada de ese árbol es una alfombra roja que justamente te lleva a la boca de la serpiente, a la boca de la mentira. Y a medida que va subiendo, va pasando por distintos niveles, ¿no? De la economía, de las religiones, de la política y todo. Y esa gente que sigue subiendo, engañada por las diferentes pandemias que inventaron y todas estas cosas que nos están poniendo en los últimos tiempos y lo que tienen en carpeta para ponernos, que eso hay que estar muy atento, esa gente creen llegar con ese árbol, con esa Torre de Babel, creen llegar a la cima. Y cuando ellos se creyeron realmente que llegaron a ese libro de la vida, a ese libro abierto del conocimiento, en el cual ellos
creyendo en sus religiones, en sus falsos dioses, en sus creencias, en sus poderes económicos, todo, pensaron que ya tenían ese lugar en ese libro. Porque, ¿qué pasa? El poder del mundo que ellos tienen en su mente y en su corazón los hicieron creer que ese era el verdadero camino para llegar al cielo. Pero el cielo no es ese cielo de nubes que las religiones te venden por pedacitos, según el diezmo que vos das o según el fanatismo que vos representes sacando plata de tu bolsillo. Las nubes del cielo no son esas, como tampoco cuando dicen que en la segunda venida del Cristo todo ojo lo verá llegar en las nubes. Las nubes, en este caso, son las naves, que todo ojo lo verá llegar. Entonces esa gente se va a ver ahí en esa imagen que llegaron al libro, pero automáticamente como llegan, se caen al precipicio. ¿Por qué? Porque ese no era el camino. Eligieron el camino torcido para llegar a la verdad. Y la verdad, que es la luz, no permite nada de la mentira, que es la oscuridad. Entonces ahí se ve en esa imagen cómo esas personas en su creencia llegaron, pero no permanecieron, realmente no pudieron entrar al libro, no pudieron llegar a la verdad, porque la verdad los cortó. Y ahí está el hacha de Juan, ahí a pie de ese árbol para ser cortado y tirado al fuego, prendido fuego, como se va a prender fuego toda la mentira, toda esa rebelión que cayó en nuestro planeta y engañó al mundo entero, y que hasta el día de hoy lo está haciendo. Pero es hermoso ver cómo la humanidad se está empezando a despertar, cómo la gente de a poco ya le está dando miedo, está perdiendo el miedo de hablar de estas cosas, de profundizar cada vez más las charlas. Se están empezando a ver cosas que antes no veían. Entonces, qué importante que sigamos difundiendo la verdad, qué importante que sigamos dando de ese fruto para que la gente se siga alimentando de la verdad. Hablar de Apocalipsis, de esa que significa esa revelación, que significa sacarse el velo de los ojos que no dejaban ver la realidad, ¿no? Entonces, en esa pintura justamente trato de explayarme y trato de dar ese mensaje. Ani. Bueno, y ya casi estamos terminando el tiempo aquí, en este espacio es cortito. Nos queda mucho más por contarles, pero bueno, tenemos este espacio. Y decirles que recordar la voz de Juan, que nos llama a dar frutos de arrepentimiento. Porque como decía Marce, todo ojo lo verá porque vendrá en las naves. Vuelve nuestro anciano de días, vuelve con un nombre nuevo. Ram Ridam. Vuelve a estar con nosotros nuestro amado Cristo. Y así como en ese tiempo Él les decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, es lo mismo para este tiempo. Es esa voz que sigue clamando en el desierto para nosotros a este tiempo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Está pronto a llegar que se dé esa segunda venida de nuestro anciano de días. Entonces debemos llegar a ese arrepentimiento, cortar con todo lo que no sea de luz para que no nos siga dañando más, para que podamos llegar al encuentro y ver el reino de los cielos primero en cada uno de nosotros. Así que darles las gracias por habernos acompañado en este día, en este ratito de aquí el programa. Gracias a José, gracias a la radio, a todas las personas que se conectan. Y bueno, el programa queda allí grabado para los que no lograron llegar a verlo en vivo. Recuerden nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Corazón y Pincel y Corazón de Reino, los números celulares. El de Corazón de Reino, 11 51 53 90 36. Ahí escriben, ahí les contesto yo. Y el de Corazón y Pincel que les contesta Marce al 11 5 990 60 95. Muchas gracias de mi parte y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos de corazón a corazón y nos vemos el próximo martes. Abrazos para todos.